vosotros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y nosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo quiero remitirme a una traducción de la palabra que invierte esta frase, que dice, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, aquí en la versión 60 dice, el Hijo del Dios viviente. Pero hay una versión de la Biblia que dice, tú eres el Cristo, el Dios viviente Hijo. El Dios viviente Hijo, creo que esa es la mejor. O sea, porque está sobresaltando el misterio de la Trinidad. ¿Cuántos saben que hay una Trinidad? Amén. Entonces, creemos en un Dios Padre, creemos en Dios Hijo y creemos en el Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, sino es un solo Dios que se manifiesta en tres personas, en tres personalidades, ¿va? Entonces, hermano amado, hay dentro de la unidad de Dios hay una triple manifestación que es la Trinidad. Entonces, aquí está afirmando que Jesús es el Dios viviente Hijo. Por eso en Isaías dice que uno de los nombres que el Señor recibe es Padre eterno y Dios fuerte y Príncipe de paz. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces ahí nuevamente la palabra afirma la divinidad del Hijo. La Biblia dice allá en 1 Timoteo 3:16 que grande es el misterio del amor. Dios fue manifestado en carne. Y en Juan capítulo 1 versículo 1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y ese verbo era Dios. Entonces, hermano, vemos a través de la Escritura que una y otra vez la Escritura afirma la divinidad del Hijo, que el Hijo era preexistencial o existía antes de su nacimiento en Belén de Judea. O sea, él ya estaba con Dios. Él era el principio de todo. Dice la palabra que en él fueron creadas todas las cosas y sin él nada de lo que ha sido hecho fuera hecho, porque él es la palabra que Dios usó para crear todo lo que hay. Entonces, hermano amado, dice aquí la Biblia que Simón le dijo, tú eres el Cristo, el Dios viviente Hijo. Y entonces Jesús respondió a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque esto que acabas de decir no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces reafirma, hermano amado, que el conocimiento del Hijo, que usted conoce al Hijo, yo conozco al Hijo, yo conozco a Cristo, nosotros conocemos a Cristo por revelación del Padre. Si usted puede, hermano amado, confesar, si usted puede creer y confesar que Jesucristo es el Señor, si usted puede creer y confesar que Jesucristo es Dios, hermano, eso usted lo sabe, eso usted lo siente, esa convicción llegó a tu corazón, no por un estudio, no porque alguien te dijo, no porque usted lo aprendió en la iglesia o porque lo aprendió en un instituto bíblico, sino esa conclusión, ese pensamiento, esa certeza, esa convicción llega por una revelación del Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces usted puede levantar su mano, levante la mano conmigo y diga, yo creo que Jesús es Dios. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que Jesús es el Señor. Amén. Le da una ofrenda de palmas a Cristo. Amén. Amén, hermano amado. Entonces, si usted lo cree, pues lo cree con el corazón. Hermano, eso que usted cree, esa fe, esa convicción, no llegó a tu vida solo. No es algo que nació de tu corazón, no es algo que surgió de tu propia naturaleza, no, es una revelación que el Padre sembró en tu corazón. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos visto a Cristo nunca. No lo hemos visto físicamente, pero sin embargo creemos, hay una convicción, hay una certeza, ahí opera la fe. Ese es el campo de la fe, hermano. Ahí opera el creer algo que no he visto. Yo no vi, hermano, cómo el Señor estaba con Dios. Yo no vi cómo Él bajó. Yo no vi, hermano, su vida humana. No vi su muerte, no vi su resurrección. Pero lo creemos. ¿Cuántos dicen amén? A través de la fe. Porque la fe, hermano amado, es creer aquello que no se mira. Es tener la certeza de aquello que no se ve. Entonces, hermano amado, esto entra dentro del campo de la fe. Entonces dice la Biblia que el Señor le dice a Pedro, mira, eso que acabas de decir no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre, porque nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces, hermano, hay una dinámica entre el Padre y el Hijo. El Padre es el que revela al Hijo y el Hijo es el que revela al Padre. Por eso dijo el Señor, hermano, que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Entonces, hermano amado, ahí vemos, ¿verdad?, que el Hijo es el que revela, es el que manifiesta al Padre. Pero sin embargo, el Padre es el que manifiesta o el que revela al Hijo. Nadie puede venir al Hijo si el Padre que envió al Hijo no lo trae. Eso Jesús lo dijo. Nadie puede venir a mí si el Padre que me envió
no me lo trajese. Y el que el Padre me traiga, yo le voy a dar vida eterna. Eso lo dice en Juan capítulo 6. Entonces, hermano, usted vino a Cristo. ¿Por qué? Porque el Padre de gloria lo trajo a Cristo. El Padre de gloria le reveló a Cristo. El Padre es el que revela a Cristo. Entonces, hermano, el Padre es el que da al corazón del hombre la revelación de que Jesucristo es Dios. Esa revelación, ese misterio no fue para ángeles. Ese misterio no fue para, hermano amado, para otras creaciones. Primero, ese misterio fue revelado, hermano, estaba preparado solamente, o estaba preparado, hermano, para ser revelado primeramente al hombre, primeramente a la humanidad. Entonces, hermano, Dios a nosotros nos escogió para ser la primicia, para ser, hermano amado, aquellos que vamos a conocer en primer lugar la divinidad del Hijo. Entonces el Señor le revela a la iglesia que Cristo es Dios. Entonces le vuelvo a repetir, le vuelvo a reiterar, esa revelación de que Jesucristo es Dios no fue para los ángeles, no fue para otras creaciones primero, sino fue primero para nosotros. Específicamente para la iglesia. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Amén. Entonces estamos, hermano amado, reafirmando que Jesucristo es Dios, que Jesucristo es el Señor. Entonces, mire qué tan importante es esa afirmación, qué tan importante es esa convicción, porque, hermano, en esa convicción, en esa afirmación es donde se fundamenta la iglesia. Por eso dice aquí, hermano, en el versículo que sigue, vemos que el Señor le dice a Pedro, le dice, hermano, estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro. Es decir, le cambió el nombre. Él se llamaba Simón, pero ahora le dice, tú ahora te vas a llamar Pedro. Ahora ya no vas a ser Simón. Simón significa terrón, significa un pedazo de tierra, un pedacito de tierra. Pero Pedro significa piedra. Entonces, hermano, el Señor ese proceso de transformación quiere hacer en nosotros. El Señor nos quiere transformar de ser terrones a ser piedras vivas, piedras preciosas, piedras que puedan servir para la edificación de su iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, un terrón, hermano, tú le pones peso arriba y se deshace. Un terrón, hermano amado, no puede servir para edificar, pero una piedra sí puede servir para edificar. Entonces el Señor le está diciendo a Pedro, mira, tú vas a ser un ejemplo de una transformación. Tú vas a ser el ejemplo de la transformación que yo quiero hacer en la iglesia. Entonces, de igual manera que Pedro, el Señor nos quiere cambiar, nos quiere transformar. Dios nos ama tal como somos, pero Él no quiere que nos quedemos como somos, sino Él nos quiere transformar. ¿Cuántos dicen amén? Él nos quiere cambiar. Él quiere que tu vida sea cambiada. Él quiere que tú dejes de ser terrón, dejes de ser, hermano amado, un hombre en el sentido de debilidad, en el sentido de defectos, en el sentido, hermano amado, de imperfección, y quiere llevarnos a ser vivientes, hermano amado, piedras vivas, piedras preciosas, piedras que puedan edificar el santo templo de Dios. Entonces, por eso estamos aquí en la iglesia, porque aquí es el lugar de la transformación. Aquí es la cantera donde el Señor está transformando terrones en piedras vivas. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Aquí es donde el Señor nos está cambiando. ¿Cómo nos cambia? A través de la palabra, a través del Espíritu, a través de su presencia. El Señor empieza a operar un cambio, una metamorfosis en nuestra vida, hermano. Pero ese cambio, hermano amado, lo tenemos que permitir nosotros. O sea, el Señor a través del Espíritu y a través de la palabra opera ese cambio. Pero usted, hermano, tiene que anhelarlo, y usted tiene que pedirlo, y usted tiene que permitirlo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces tu participación es pedir ese cambio, es anhelar ese cambio, es buscar ese cambio, y es, hermano amado, permitir que Dios sea cambiando tu vida. Esa es la participación suya en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos queremos dejar que el Señor nos cambie? Por eso decía, cantamos hace un ratito, cámbiame, Señor. Estamos pidiendo un cambio. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted ya llegó a la comprensión que usted necesita cambiar. Yo ya llegué a la comprensión, y eso es bien importante, hermano, que nosotros lleguemos a la conciencia, a la comprensión que necesitamos ser cambiados. Que, hermano, hay áreas de nuestra vida que a Dios no le agradan. Hay áreas de nuestra vida que tienen claroscuros, que tienen tinieblas todavía, hermano amado, que todavía hay cosas, verdad, que nos atraen del mundo. Entonces, hermano, esas áreas el Señor las quiere quitar y quiere poner cosas nuevas. Por eso dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, dice una versión, van pasando, porque todos los días el Señor nos quiere quitar a lo viejo y nos quiere poner algo nuevo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, este es
el proceso de transformación que Dios está haciendo en la iglesia, el cual Pedro es el ejemplo. Porque dice, yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, no está hablando sobre Pedro, está hablando, porque aquí cambia la palabra. Entonces, hermano amado, a Pedro significa piedra, pero luego dice sobre esta roca, no sobre esta piedra, sobre esta roca. Entonces, roca habla de un peñasco grande, piedra habla de una piedra pequeña, pero cuando habla de roca, habla de un peñasco grande. Entonces, hermano, no es sobre Pedro que se va a edificar la iglesia, como afirma la iglesia tradicional, para no decir marcas, ¿va? Entonces, hermano amado, no es sobre Pedro que se va a edificar la iglesia, sino sobre la roca. ¿Sobre qué roca? ¿Sobre qué roca? Sobre la afirmación de que Jesucristo es Dios, sobre Cristo como nuestro Señor. Él es la roca. Le damos una ofrenda de palmas al Señor. Él es la roca de la iglesia. Él es el fundamento de la iglesia. Entonces, mire, hermano, la roca es Cristo como nuestro Señor, Cristo como nuestro Dios. Entonces, de entrada, hermano, el Señor está diciendo que la iglesia, que la palabra iglesia viene de una palabra hebrea que es eclesia. Y eclesia significa asamblea, para que usted diga o para que usted sepa qué es iglesia. Porque a veces decimos iglesia a las paredes. Es que voy a la iglesia, decimos. Pero no, hermano, la iglesia no es este edificio. La iglesia no es el lugar donde nos reunimos. La iglesia somos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Es tu hermano que tienes a tu lado. Esa es la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Somos la asamblea. Somos la congregación. Somos el grupo, hermano, el núcleo de personas que hemos sido llamados a salir del mundo, que hemos sido llamados a salir del pecado, que hemos sido apartados, santificados para Dios, para ser sacerdotes y reyes, para la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Fíjense que la palabra iglesia viene de un prefijo griego que es ek. De hecho, en el griego se pronuncia eclesia. Y el prefijo o la palabra que compone esa palabra eclesia es ek. Hermano, y la palabra ek significa salir. Significa alguien que sale, alguien que es apartado. Entonces, hermano, eclesia, hermano, es un grupo. Si lo tomamos del significado, iglesia es una asamblea, es una congregación llamada a salir, llamada a ser sacada. ¿A ser sacada de qué? A ser sacada del mundo como sistema, a ser sacada del pecado, a ser sacada, hermano, de las cosas malas, a ser sacada, hermano amado, de la maldad, a ser sacada de las cosas del enemigo, para ser apartados, para ser separados, para ser santificados para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Para ser un pueblo exclusivo para Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces, esa es la iglesia. La iglesia es un pueblo exclusivo para Dios, para Cristo. Entonces, hermano amado, cuando le preguntan a usted ¿qué es iglesia? Usted va a decir, bueno, iglesia significa asamblea, congregación, grupo de personas, que viene de una palabra griega que es eclesia, que es un prefijo que viene de una palabra griega que es ek, que significa llamados a salir fuera. Es decir, el Señor te está llamando a salir del mundo, a salir del pecado, a salir de la maldad. Entonces, esa es la palabra iglesia. Pero la iglesia tiene un cimiento, la iglesia tiene una roca, la iglesia debe tener un fundamento. ¿Y quién es ese fundamento? Cristo. Por eso dice, nadie puede poner otro fundamento. No es Pedro, no es Juan, no es Pablo, no es, hermano, ninguno de los hombres de Dios. Nos dice, nadie puede poner otro fundamento que aquel que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces la iglesia, hermano, debe ser una entidad cristocéntrica. Nosotros, hermano, somos cristocéntricos, es decir, Cristo debe ser el centro de nuestra vida. La iglesia tiene que ser una entidad teocrática, es decir, que Dios sea el que gobierne. Teocracia significa gobierno de Dios. Significa que aquí en la iglesia aquí no practicamos democracia. Aquí no es el poder del pueblo, porque allá afuera sí va. Allá el pueblo unido jamás será vencido. Afuera va. Entonces, allá sí, hermano amado, el pueblo manda, como dice el gobierno. Bueno, es un eslogan que ellos utilizan, que el pueblo manda, el pueblo ordena. Pero mire, el mandante constitucional es el pueblo, dicen ellos. Pero mire, hermano amado, aquí en la iglesia no. Aquí en la iglesia, el que debe gobernar la iglesia no es el pueblo, no es el pastor, no son los ancianos, es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Debe ser Dios. Aquí en la iglesia, hermanos, se está estableciendo una teocracia. Dios quiere que la iglesia sea gobernada no por hombres,
sino por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, hermano amado, estamos entonces diciendo que mire, cuando la iglesia entra en ese proceso de transformación, cuando la iglesia entiende que somos una asamblea llamada a salir fuera del sistema del mundo, llamada a salir del pecado, y que nuestro fundamento es, ¿quién es? Cristo. Que la roca que nos sostiene, que la roca que nos, hermano, que nos mantiene firmes es Cristo. Entonces, usted tiene que saber, hermano, en quién está. Para usted saber, usted tiene que saber quién es usted. Eso es bien importante. Mire, hermano, si a usted le preguntan, yo creo que una pregunta profunda, y es una pregunta que el Señor, hermano, nos va a hacer, y es una pregunta de examen final. Fíjese, yo ya le estoy dando la guía para el examen final, porque esa es nuestra responsabilidad. Entonces, una pregunta, porque a usted lo van a examinar. O sea, el Señor, usted sabe que en la escuela hay exámenes semestrales, exámenes bimestrales y hay un examen final. Y el que repruebe el examen final, pues ya reprobó todo el grado. Entonces, hermano, así en la iglesia hay exámenes. Hay exámenes. Por ejemplo, un examen, hermano amado, que nos ponen cada 2 meses o cada mes, ¿sabe cuál es? La Santa Cena. La Santa Cena es un examen donde nos están examinando. Cada 2 meses viene un examen, que es la Santa Cena. Ahí el Señor nos pone un examen. Pero también ahorita hay un examen. ¿Sabe cuál es el examen? La ofrenda. Cuando nosotros ofrendamos nuestra vida, cuando nosotros ofrendamos, hermano amado, nuestra alma, nuestro tiempo, pero también lo material. Ese es un examen, porque la Biblia dice, cuando vengas a la casa de Dios y trajeres tu ofrenda, ¿qué dice? Y ahí te acuerdas. Entonces, usted, la ofrenda no puede ser dada así solamente, nada más porque sí, sino que la ofrenda tiene que darse arreglado, con las cuentas limpias, porque dice, si ahí cuando vas a dar tu ofrenda, te acuerdas que tienes algo contra un hermano, ¿qué dice la Biblia? Da tu ofrenda, ¿va que no dice así? Dice, deja ahí tu ofrenda y ve y arréglate con tu hermano, reconcíliate, y entonces ven y presenta la ofrenda, porque la ofrenda es un examen. Es un examen. Todos los días de culto hay examen. Pero también en los días de Santa Cena hay examen. Pero también, hermano amado, cuando hay cultos especiales hay examen. Entonces, hermano, tenemos que ver que hay diferentes exámenes. Pero también hay un examen final. Hay un examen final antes de irnos, nos van a examinar. El Señor nos va a examinar. El Señor es nuestro juez, no es el pastor. Porque mire, la Biblia dice, inclusive en la Santa Cena, mire, dice, cada uno dice, examínese a sí mismo. Ahí, el que se va a examinar, ¿quién es? En la Santa Cena, usted mismo. Ahí yo no lo voy a examinar. Y en la ofrenda tampoco. Entonces, hermano, y en nuestra presentación a Dios tampoco. Ahí usted se tiene que examinar y debe dejar que el Espíritu lo escudriñe, y que el Espíritu le redarguya, y que el Espíritu, hermano, pero usted tiene que abrirse a la hora del Espíritu con sinceridad. Usted tiene que abrirse a la hora del Señor, hermano amado, con esa integridad, y decir, Señor, si hay algo en mí, como decía el salmista, escudriñame, examíname, y si hay algo en mí malo, Señor, si hay en mí camino de perversidad, pues guíame, Señor, por tu camino eterno. ¿Cuántos tienen ese sentir, hermano? ¿Cuántos tienen ese sentir? Decir, Señor, yo quiero estar bien. ¿Cuántos quieren estar bien delante de Dios? Yo quiero agradarte, yo no quiero fallarte. Entonces, hermano amado, va a haber un examen final. Entonces estamos hablando que va a haber diferentes exámenes, pero va a haber un examen final. Y una pregunta que definitivamente va a venir en el examen final es, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Y usted tiene que responder correctamente. ¿Quién eres tú? Entonces, ¿qué usted respondería? ¿Quién soy yo? Bueno, usted tiene que responder, yo soy un hijo de Dios, lavado y comprado con la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, yo soy un hijo de Dios por gracia, por medio de la fe. Entonces, hermano amado, somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por gracia, a través de la fe. Y somos hijos de Dios porque el Señor nos ha comprado y nos ha lavado a través de su sangre preciosa. Él es nuestro Redentor. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Por Él nosotros somos hijos de Dios. Entonces no es por nuestros méritos, no es por nuestras buenas obras, es por la gracia de Dios y por su sangre preciosa que nos ha lavado. Y por eso es que nosotros llegamos a ser hijos de Dios, por medio de creer en su sacrificio perfecto, que nos lava, que nos limpia, que nos compró, hermano amado, y que nos hace ser, o nos da la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, hermano amado,
tenemos que saber qué vamos a responder. Entonces, es bien importante que eso no solamente sea una respuesta que salga de tu boca, sino es algo que tiene que salir de tu corazón. Tiene que ser la identidad de tu corazón. Tiene que ser, hermano amado, la naturaleza de tu corazón. Ser hijo de Dios. Entonces dice que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino somos, hermanos, miembros de la familia de Dios. Dice la palabra que nosotros ahora tenemos el espíritu de adopción por el cual podemos clamar Abba Padre, por el cual usted puede decir Papito Santo. Abba Padre es una palabra, hermano, de mucha confianza. Es una palabra que usaban los niñitos para referirse a su papá. Era una palabra de cariño. Era como decir papito. Papito, cuando un niño tiene mucha cercanía con su padre y siente mucho cariño, mucha confianza, hay mucha comunión con su padre, hermano, puede decirle papito, puede decirle papacito, no sé, hermano amado, una palabra así que exprese mucha confianza, que exprese mucha comunión. Bueno, eso es lo que significa Abba Padre. Es una palabra que significa, hermano, confianza, que habla de comunión, que habla de cercanía, que habla de relación. Entonces usted tiene el Espíritu de Dios. ¿Cuántos tenemos el Espíritu de Dios, hermano? Y usted a través del Espíritu puede decir Abba Padre. Usted puede reconocer a Dios como su Padre. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? ¿Usted reconoce a Dios como su Padre? ¿Usted reconoce que usted es propiedad de Dios? Amén. ¿Amén o no amén? Ahí levante la mano el que lo reconozca. Y si usted lo reconoce, este es el tiempo de reconocerlo. Este es el tiempo de decir, yo necesito estar bien seguro que yo soy ¿de quién? De Dios. Que yo le pertenezco a Dios. Que mi naturaleza es la naturaleza de Dios. Entonces, hermano amado, eso es bien importante. Entonces tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Dónde está usted parado? Cristo. Cristo es tu roca. Cristo es el que te sostiene. Usted está aquí por Dios y parado en Cristo. El que te trajo, no te trajo el pastor, no te trajo el que te invitó, te trajo Dios. Usted está aquí por Dios. Usted está aquí parado, hermano, en la iglesia, en la roca que es Cristo, porque Dios te puso ahí. Y si Dios te puso ahí, no te muevas. No te muevas, hermano. Mantente en Cristo. Mantente firme, hermano amado. Vaya, van a venir tormentas, sí, van a venir tempestades, sí, hermano, van a venir aflicciones, sí, pero mantente firme en Cristo. No te muevas. Si Dios no te mueve, no te muevas, hermano. Dios nunca te va a mover de Cristo. No te muevas tú, hermano amado. Camina con Cristo, hermano amado. Sigue a Cristo, llénate de Cristo. Que tu mirada, que tu objeto, hermano, sea Cristo. Que tu, hermano, visión sea Cristo. Que lo que te llene sea Cristo, hermano. Busquemos al Señor, que anhelemos más cada día de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces esa debe ser nuestra meta. Ahora, si sabemos quiénes somos y sabemos dónde estamos parados y tenemos la convicción dónde estoy parado, porque yo tengo que saber en qué terreno estoy parado. Yo tengo que saber quién soy yo. Yo tengo que saber por la palabra, porque la palabra me dice cuál es mi identidad y cuál es mi sustento, cuál es mi fortaleza. Entonces la palabra de Dios declara que tú eres hijo de Dios. La palabra de Dios declara que tú eres rey, eres sacerdote. La palabra de Dios declara que tú eres comprado, no con oro ni plata, sino con la sangre preciosa del Hijo unigénito de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. La palabra de Dios declara que tú eres escogido de Dios, que tú eres miembro de la familia de Dios. La palabra de Dios declara que tú eres un nuevo hombre, que tú eres una nueva creación. La palabra de Dios declara, hermano amado, que tú eres real sacerdocio, eres linaje escogido, eres nación santa. La palabra de Dios declara que tú eres oveja del prado de Dios. La palabra de Dios declara que tú eres la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Entonces, esas son cosas que la Biblia declara que nosotros somos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, usted es eso. La Biblia declara que usted es una perla de gran precio. La Biblia declara que usted es la niña de los ojos de Dios. La Biblia declara que usted es su especial tesoro. ¿Cuántos dicen amén, hermano? La Biblia declara que usted es escogido de Dios. La Biblia declara que usted es moradora de Sión. La Biblia declara que usted es salvo, que usted es justo, que usted, hermano amado, es santo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces usted primero tiene que creer, abrazar lo que la Biblia declara de usted. Todo lo que la Biblia dice, todo lo que Dios dice de usted, usted dígale, sí, Señor. ¿Usted se acuerda de Abraham? Dice que Abraham creyó lo que Dios dijo. ¿Y qué dice? Y le fue contado por justicia. Entonces, de igual manera, Dios a ti te está hablando. Y lo que tenemos que hacer es creer. Yo creo lo que Dios dice de mí. Yo no creo lo que el diablo dice de mí.
Porque mire, el diablo conoce tu nombre, pero no te va a hablar por tu nombre. Te va a hablar por tus pecados. Te va a hablar por tus errores. ¿Va? O sea, el diablo sabe cómo te llamas, pero no te va a decir cómo te llamas. Te va a decir lo que tú practicas mal. Tú dices, tú eres un mentiroso. Tú eres un inmoral. Tú eres esto. Entonces, el diablo no te va a hablar por tu nombre. Te va a hablar por tus pecados. Te va a hablar por tus defectos. Pero Dios no. Dios te da títulos preciosísimos. Dios te ama. Dios te da, hermano amado, honra, te da honor. La Biblia dice que para Dios somos, hermanos, de alta estima. Dice, con amor eterno, yo te he amado, dice la palabra. Entonces, mire, dice la Biblia, yo te he escogido. Dice, vuélvete a mí, porque yo soy el que te redimí. Yo soy el que te redimo. Entonces, hermano amado, el Señor nos da puros nombres preciosos, puros nombres maravillosos. El diablo es el que nos habla por nuestros errores. Ahora, entonces, mire, usted tiene que creer no lo que dice el diablo. Usted tiene que creer no lo que usted dice de usted. Porque a veces nos decimos, no, pues mire, a veces estamos como aquel que entró a la iglesia, que andaba medio borrachito. Y alguien lo invitó al culto y llegó. Y entonces llegó a la hora de los textos. Y estaba uno, hermano, el hermano dijo, vamos a decir un texto cada quien. Bueno. Y dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma. Y luego otro dijo, pero el Señor aumentará mis fuerzas como las del búfalo. Y luego otro dijo, los que esperan en Jehová serán como las águilas, correrán, no se cansarán, caminarán, no se fatigarán. Y así cada uno, hermano, como que coincidió que todos hablaron de... Y entonces el borrachito dijo, esto se trata de puros animalitos, dijo. Entonces levantó y dijo, yo soy un pobre venadito que habita en la serranía, dijo. Pues para no quedarse atrás, como dicen, a tierra que fueres, haz como vieres. Y él también dijo, yo también voy a decir mi frase, va. Entonces hay gente, hermano, que se siente así. Hay gente que dice, yo soy un pobre venadito, yo no tengo nada. Y mira, hay gente que se cree lo menos. O hay gente que se cree lo mucho. Pero, hermano, no es tan importante lo que la gente diga de ti, lo que el diablo diga de ti, lo que tú digas de ti. Lo más importante es lo que Dios dice de ti. Lo que Dios dice de ti, eso créelo, abrázalo. Hermano amado, recíbalo, atesórelo, créalo, hermano, convénzase, hermano, porque eso es la fe. La fe es la convicción. Usted está convencido de lo que Dios dice de usted. Usted está convencido, hermano, de lo que Dios ha afirmado de usted. Usted está convencido de las promesas, de las palabras firmes y verdaderas de nuestro Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Usted está convencido, hermano. Entonces tenemos que abrazar la palabra, hermano. Abrácela, hermano amado. Hermano, créala, hermano amado. Esto es bien importante. Eso es estar firme en la fe, hermano, que usted abraza la palabra, que usted dice, Señor, yo creo lo que tú dices de mí. Yo creo, a veces yo me veo y el Señor me dice santo, pero a veces yo no me veo santidad, pero yo le creo a Dios que yo soy santo. ¿Cuántos dicen amén? El Señor me dice justo y yo no me veo la justicia, pero yo creo que yo soy justo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, eso es fe. A veces el Señor me va a decir, mire cómo hay cosas que el Señor las habla no para la razón, a través de la palabra, sino las habla para la fe, porque dice que nosotros estamos ya sentados. Usted ya está sentado en lugares celestiales. A lo mejor usted apenas está diciendo, me falta mucho, pero dice que el Señor ya lo tiene sentado. En su espíritu, usted ya está sentado en lugares celestiales. En tu espíritu, eso no lo entendemos, porque eso no está escrito para la razón, eso está escrito para la fe, para que usted lo crea. Señor, yo creo que yo estoy sentado en lugares celestiales. Yo creo que ya estoy contigo. Entonces usted tiene que creer eso, hermano. Entonces tenemos que saber perfectamente quiénes somos. Y tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Dónde estoy parado? Estoy parado en Cristo. Estoy parado en la roca. Que aunque vengan tempestades, aunque vengan vientos, aunque vengan tribulaciones, esa roca me va a sostener. Esa roca es inquebrantable. Esa roca es inconmovible. Esa roca tiene poder, tiene fuerza para sostenerme, para socorrerme, para ayudarme. Darle una ofrenda de palmas al Señor. Esa roca, gloria a Dios, es firme. ¿Cuántos dicen amén? Es estable. ¿Cuántos dicen amén? Es una roca eterna, hermano amado. Entonces tengo que saber. Entonces estas dos cosas son bien importantes, hermano. ¿Por qué? Porque mire, dice que va a haber batallas.
Dice, yo te digo, Pedro, que tú eres una piedra. Y sobre esta roca, es decir, sobre Cristo, yo voy a edificar mi iglesia. ¿Qué dice? Que ni las puertas y las puertas del infierno. Otra versión dice del abismo. Otra versión dice de la muerte. Otra versión dice del sepulcro. Las puertas del abismo, las puertas del infierno, las puertas del Hades, las puertas del sepulcro, las puertas de la muerte. Otra versión dice el imperio de la muerte. No podrán vencer, no prevalecerán contra ella. Entonces, estamos hablando que usted, en primer lugar, tiene que saber quién es usted. Hermano, no podremos enfrentar las grandes batallas que vienen. Van a venir batallas, hermano. Van a venir luchas. Si usted no sabe quién es usted. Usted tiene que saber quién es usted. Y usted tiene que saber dónde está parado, hermano. ¿Dónde está parado? Porque si usted no sabe quién es usted, y si usted no sabe dónde está parado, hermano, mire, ¿qué le digo a las puertas del infierno? Mire, a veces por una mirada ya nos estamos yendo a la iglesia. Es que el hermano me miró feo, ya no vuelvo a la iglesia. Mire, ni siquiera las puertas del infierno, una mirada ya nos está sacando. Es que no me saludó, un saludo ya nos está sacando. Un disgusto con alguien ya nos está sacando, hermano. ¿Qué va a pasar cuando vengan las puertas del infierno? Porque mire, hermano amado, si un disgusto, si una mirada, si un saludo, si, hermano amado, un comentario, hermano amado, ya nos está sacando de Cristo, ya me voy para el mundo. Porque es que ahí no hay amor. Hermano, ¿qué va a pasar cuando vengan las puertas del infierno? Si con los de a pie, si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿qué va a pasar cuando corras con los de a caballo? Si con lo poquito nos estamos haciendo garras, hermano. Si con lo poquito ya nos estamos deshaciendo. Si con lo poquito ya nos estamos desanimando. Y eso que es, hermano, lo mínimo, hermano, son minucias. A veces la iglesia, hermano, como no sabe quién es y como no sabe dónde está parado, hermano amado, mire, por cualquier cosa anda, hermano, cambiando el evangelio. Por cualquier cosa anda cambiando su privilegio. Por cualquier cosa anda descuidando su salvación. Hermano, no descuides por cualquier cosa tu salvación. Hermano, esté atento a lo que Dios te ha dado. No dejes lo que Dios te ha dado. Dice la Biblia, retén lo que tienes para que ninguno venga y tome tu corona. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amado hermano. Sea fiel, hermano, sea fiel, sea fiel, sea fiel. Yo vengo llamándolo de parte de Dios a que seamos fieles, hermano amado. Porque mire, hermano, lo que enfrentamos no se compara a lo que vamos a enfrentar. Hermano, vamos a enfrentar cosas difíciles. Entonces, si con poquitas cosas ya nos estamos ahogando, como dicen, nos estamos ahogando en un vaso de agua. Si con, hermano amado, con cositas chiquitas nos estamos ya, hermano amado, perdiendo. ¿Qué va a pasar cuando vengan las puertas del infierno? Entonces tenemos nosotros que saber quiénes somos. ¿Quién es usted? ¿Y dónde está parado, hermano? Póngase en la roca, hermano. Necesitamos estar en la roca. Necesitamos, hermano, saber quién es el que nos sostiene. Dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Yo conozco a quién he creído. Yo sé el Dios en el cual yo he puesto mi confianza. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces tenemos que estar bien firmes, hermano. Perdóneme que sea reiterativo en este punto, pero es importantísimo estos dos puntos. ¿Por qué, hermano amado? Porque lo que yo quiero es que usted, cuando vengan pruebas, usted sepa dónde se va a sostener. Usted sepa dónde agarrarse, dónde sostenerse, dónde, hermano amado, estribar su fe. Entonces, hermano amado, dice que las puertas del infierno. Ahora, ¿cuáles son las puertas del infierno? Porque dice que va a haber puertas del infierno. Ahora, ¿qué es una puerta? Vamos a ver qué son las puertas. Entonces, dice aquí la palabra. Mire, una puerta según la Biblia, puede ser un lugar. Hay lugares que son puertas. Hay lugares que son puertas. O sea, puerta significa acceso. Son accesos, bueno, voy a decir una palabra un poquito fuerte, pero son accesos dimensionales. Interdimensionales. O sea, donde podemos pasar de una dimensión a otra. Hay lugares que son puertas dimensionales. Por ejemplo, mire, usted ve que, por ejemplo, ¿por qué se pelea tanto por aquel pedacito que está allá en Israel? Usted ve que ahí hay guerra siempre. Siempre hay guerra allá. ¿Por qué? Porque ahí hay puertas. Ahí hay una puerta dimensional. Y se está peleando por la puerta.
porque hay puertas dimensionales ahí. Por ejemplo, usted ve que hay lugares, hermano, que son misteriosos dentro de la tierra. Se habla, por ejemplo, del Triángulo de las Bermudas, de las pirámides, de lugares que, la zona del silencio. Entonces, hermano amado, son puertas dimensionales. Por eso es que ocurren fenómenos ahí, se detienen los relojes, no funcionan las cosas, porque son puertas dimensionales. Entonces hay lugares que son puertas, pero no solamente habría mucho que hablar de eso, de las puertas. Por ejemplo, usted se acuerda que Jacob llegó a Betel y dice que se durmió, puso una piedra en su cabecera y se durmió ahí y tuvo un sueño y vio que ahí había una puerta en Betel, y Betel significa casa de Dios. Y dice que él soñó una escalera que se apoyaba de la tierra al cielo y veía como ángeles de Dios subían y bajaban de ella. Y entonces dice que se despertó y dijo: qué terrible es este lugar, Dios está aquí, esto no es otra cosa más que casa de Dios y puerta del cielo. ¿Cuántos dicen amén, hermano amado? Entonces mire, este lugar donde está la iglesia, ¿sabe que aquí se convierte en una puerta? ¿Cuántos dicen amén, hermano? Porque aquí podemos entrar a la presencia de Dios. Dale una ofrenda de palmas al Señor. Cuando la iglesia se reúne, ahí hay puerta. Ahí hay puerta para la presencia de Dios. Ahí, por eso usted siente la presencia de Dios, porque cuando nos juntamos como iglesia, aquí se hace una puerta. Entonces, la puerta pueden ser lugares, puerta puede ser una persona. Por ejemplo, Cristo dijo: yo soy la puerta. Fíjese, Jesús dijo: yo soy una puerta. Y el que por mí entrare, ¿qué va a pasar con él? Será salvo. Por ejemplo, dice el Salmo 24: alzad, oh puertas vuestras cabezas, alzaos vosotras, oh puertas eternas. ¿Y qué dice? Y entrará. ¿Y sabe a quién le está hablando? A nosotros. Usted es una puerta, yo soy una puerta, todos somos puertas aquí, hermano. Y dice: abre tu puerta para que entre el Rey de la Gloria. Dale una ofrenda de palmas al Señor, hermano. Tu puerta tiene que estar abierta, amado hermano, al Rey de la Gloria. Usted es una puerta. Usted es una puerta. Usted como persona es una puerta. Mire, de hecho estamos llenos de puertas. Sus ojos son puertas, sus oídos son puertas, sus manos son puertas. Usted tiene 12 puertas. Así como Jerusalén tiene 12 puertas, el cuerpo humano tiene 12 puertas. Los ojos son puertas, los pies son puertas, las manos son puertas, la boca son puertas, los oídos son puertas, la nariz son puertas. El ombligo es una puerta también. Ahorita está cerrada, pero un día estuvo abierta. Y por ahí entraron cosas buenas o pudieron entrar cosas malas. Entonces, hermano, las puertas. Entonces, usted es una puerta y está lleno de puertas. Entonces, puerta, dijimos, es un lugar. Puerta puede ser una persona. Puerta puede ser una acción. O sea, cuando usted hace cosas, cuando usted hace algo, eso que usted hizo, esa acción, puede ser una puerta, ya sea, depende de lo que usted haya hecho. Si usted hizo algo bueno, pues es una puerta, lo bueno. Si usted hizo algo malo, esa puerta trae cosas malas, esa acción trae cosas malas. Entonces nuestras acciones se convierten en puertas, Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado con lo que hacemos, porque esa acción se puede convertir en una puerta para lo malo. Entonces viene otra cosa, ¿va? Entonces ya dijimos, puerta es un lugar, puerta es una persona, puerta puede ser una acción, puerta puede ser, hermano amado, una cosa. O sea, un objeto puede ser una puerta. Hay cosas que son puertas. Por eso usted ve que cuando Dios le mandó a Israel que fuera a Canaán y les dijo: si ustedes hallan dentro de las casas que van a poseer, hayan ídolos, y van a hallar ídolos de oro, con incrustaciones de piedras preciosas, ídolos de plata, o sea, ídolos de piedras preciosas, esos ídolos no los posean, no tomen el oro ahí, quémenlo totalmente. Ese oro no sirve, ese oro hay que quemarlo. Hay que quemar todo lo que hay, toda idolatría, todo ícoro, quémenlo. ¿Y por qué Dios les ordenó que quemaran eso? Porque esos objetos, ¿qué eran? Puertas. Entonces hay objetos, hermano. Mire, puerta puede ser un cuadro. Hay gente que compra cuadros y ni siquiera sabe qué significa. Y ahí tiene el cuadro en la casa. Y ese cuadro se puede convertir en una puerta. Entonces, mire, dentro de ese mundo espiritual, hermano, hay muchas cosas que pueden ser, hasta la ropa, hermano. Hasta la ropa puede ser una puerta. Usted ve que ahorita sacan unas ropas con unos símbolos aquí todos feos, hermano. Unas estrellas, unos pentagramas y unos demonios y todo. Hermano, son puertas. Entonces, hermano, tenemos que tener cuidado. Fíjese que yo oí un testimonio de una familia que por ahí
un niñito, un jovencito, de repente empezó a tener problemas para dormir. No dormía y no dormía y tenía mucha ansiedad y no podía dormir, no podía dormir, no podía dormir. Entonces, hermano amado, mire, la familia le habló al pastor. Dijo, es que el niño está bien ansioso y dice que siente algo en su cuarto y no puede dormir, y eso algo que siente, una presencia, no lo deja dormir, no lo deja dormir, no lo deja dormir. Y entonces empezaron a orar. Y pues oraron, no pasó nada, el niño seguía sintiendo lo mismo. Entonces empezaron el pastor pues a indagar qué era. A ver, ¿han tenido contacto con la hechicería? No, pues no, eran cristianos. A ver, no sé, idolatría, tengan algún cuadro aquí. No, pues nada. Entonces resulta que indagando, hallaron, dijo, le han regalado algo por ahí cercanamente antes de que pasara esto. Dijo, fíjese que un familiar le regaló un juguete al niño. A ver, ¿cómo es ese juguete? Y era un juguete, ¿sabe de quién? De Skeletor. ¿Se acuerda? Había una serie animada que era He-Man. Y había el villano de ahí era una muerte. Y era una figura de plástico de Skeletor. Y pues es una muerte, hermano. Y entonces el Espíritu Santo le dijo al pastor, eso es eso. Sácalo. Entonces, hermano amado, quemaron esa figura, hermano, y el niño empezó a dormir. Entonces, hay cosas, como le digo, hay cosas que son puertas. Entonces, hay que tener cuidado. Por eso necesitamos una desintoxicación de nuestra casa también. Si hay cosillas, hermano, en nuestra casa, cuadros, o alguna situación de idolatría, hermano, hay que sacarla, porque esos son puertas para lo malo. Entonces, hermano, hay que tener cuidado con eso. Entonces, mire, inclusive hasta yo estaba oyendo por ahí a alguien que decía que cuando hay gente que de alguna manera hasta a propósito tira dinero, pero trae una maldición. Entonces, todo eso es real, hermano. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, porque son cosas que se convierten en puertas. Entonces, ya dijimos, puerta puede ser un lugar, puerta puede ser una persona, puerta puede ser una acción, puerta puede ser una cosa, puerta puede ser un tiempo específico. O sea, hay tiempos, hay días que son puertas. Hay días que son puertas dimensionales. Por ejemplo, usted ve el 31 de octubre. Ese día es una puerta. Por eso es que se llena de un montón de cosas. Ahora, ¿por qué el enemigo tiene mucha saña contra ese día? ¿Por qué el enemigo ha querido contaminar? Eso tiene una razón de ser. No crea usted que el enemigo, ¿verdad?, quiera contaminar una fecha solo por contaminarla. Es porque hay algo detrás de eso. Hay algo escondido detrás de esa fecha. Entonces hay fechas que son puertas. Hay fechas, hay días específicos que pueden ser puertas. Entonces, hermano amado, ya estamos hablando entonces que hay diferentes puertas. Pero ahora aquí la Biblia habla de las puertas del infierno. Entonces, una puerta del infierno son cosas que le dan acceso al infierno. ¿Qué cosas, hermano, te dan acceso al infierno? ¿Qué cosas te dan acceso al abismo? Y dice que esas cosas se levantan contra la iglesia, esas cosas se levantan contra el cristiano, y tenemos que saber cómo defendernos de ellas, porque dice aquí la Biblia que las puertas del infierno no prevalecerán. Entonces yo veo una puerta, hermano, que la Biblia nos da, que es un acceso directo al infierno. Mire, la puerta que yo miro, por ejemplo, vamos a ir por favor a una porción de la palabra. Vamos a ver la primera puerta. Vamos a ir a Números capítulo 16, versículo 30. Dice aquí, mas si Jehová hiciera algo nuevo, y la tierra se abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conocerán estos hombres que irritaron a Jehová. Estoy leyendo Números capítulo 16, versículo 30. Entonces, ¿cuál es el contexto de estas palabras que acabo de leer? Bueno, el contexto de estas palabras, mire, está hablando aquí la palabra, mire, es la primera vez que la Biblia habla del infierno. Aquí en este pasaje habla por primera vez del infierno, que aquí se traduce como Seol. Y el contexto de estas palabras es que había un hombre llamado Coré que reveló que empezó, hermano, a irritarse y empezó a desesperarse y cayó en una rebelión y empezó a revelar familias del pueblo de Israel y dijo, ¿qué acaso solo por Moisés ha hablado? Mire, y Coré, ¿sabe quién era? Coré era un levita.
Era una persona que Dios había escogido para ministrar en el tabernáculo, que Dios había escogido para ser, hermano, parte del servicio del tabernáculo. Pero ese hombre se empezó a irritar, el enemigo llenó su corazón de rebelión y empezó a levantarse contra Moisés, el siervo de Dios, y contra Aarón. Y dijo: ¿qué acaso solo por Moisés ha hablado? ¿Qué acaso Dios no ha hablado también por nosotros? Bueno, ¿saben qué? Vamos a hacer un liderazgo nuevo y vámonos todos para Egipto, porque este hombre ya perdió la razón, y empezó a levantarse contra Moisés. Entonces, hermano amado, mire, dice que Moisés se enojó en grande manera, pero mire, tomó una actitud correcta, se postró delante de Dios. Se enojó, pero mire, hermano amado, como era el Antiguo Testamento, como no había misericordia allá, como era ley, entonces Moisés, enojado, dijo algo: miren, si yo verdaderamente vine de mí mismo, entonces que no pase nada. Pero si yo he venido de Dios, entonces que pase algo nuevo, que pase un milagro. Se va a abrir la tierra, y aquel que no sea de Dios, aquel que esté rebelado, aquel que sea rebelde, que se lo trague vivo y que se vaya vivo al Seol, que se vaya vivo al infierno. Mire la teología de Moisés. Gracias a Dios que no hay esa teología ahorita. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Gracias a Dios que nadie puede orar así, ore. ¿Cuántos dicen amén? Porque si no, usted diría: Señor, que se lo trague vivo el... No, el Señor ahora dice que eso no. Pero en ese tiempo, como no había gracia, era Moisés. Hay quienes quieren tener la teología de Moisés, ¿va? Que se los trague vivo, ¿va? Que se vaya al infierno. No, hermano amado, mire, allá era el Antiguo Testamento, era el antiguo pacto. Pero mire, hermano amado, como se habían rebelado contra Dios, y como le digo, estaban en otro pacto, mire, efectivamente se abrió la tierra sobre Coré y sus familias, y se los tragó vivos, y se fueron al infierno. Pero entonces aquí nos habla que una puerta al infierno, ¿sabe qué es? La rebelión. ¿Por qué se abrió la tierra y se lo llevó al infierno? Por la rebelión. La rebelión. Entonces, quiere decir, mire, la rebelión es un acto, pero la rebelión está auspiciada, está patrocinada, está motivada por un espíritu. Entonces, hay un espíritu de rebelión que se levanta en contra de la iglesia, que se va a levantar y que va a querer contaminar la iglesia, y que va a querer, hermano, entrar, hermano, en nuestro corazón, y que va a querer contaminarnos con rebelión. Entonces mire lo que dice la palabra ahí, hermano amado. Vamos ahí a la palabra acerca de Israel. Dice en el versículo número 15, versículo 28 de 1 Samuel 15, 23, perdón. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, la obstinación. Entonces, hermano amado, un ataque que va a venir para la iglesia, y esto nosotros lo tenemos que tener, hermano, tenemos que prevenirnos. Un ataque que va a lanzar el infierno sobre la iglesia es un espíritu de rebelión. Es que la iglesia, hermano amado, permita rebelión. Entonces se van a levantar espíritus de rebelión para contaminar la iglesia, para afrontar la iglesia, para de alguna manera corromper la iglesia. Entonces, hermano amado, tenemos que estar preparados, hermano amado, para eso. Porque aquí dice la Biblia que mira, aquí había un rey, que es el contexto de esta palabra, el rey Saúl. Y el rey Saúl, dice la palabra, que no obedeció la palabra de Dios. Se rebeló, hermano, no puso atención a la palabra. Y entonces, hermano, el Señor lo juzgó. Y acá más adelante, hermano, si vamos ahí al libro de Romanos capítulo 10, versículo 21, nos habla que no solamente fue un problema de Coré, no solamente fue un problema de Saúl, sino también Israel como pueblo de Dios. Y esto es algo que tenemos que poner atención, porque el Señor nos dice: mira, te lo estoy diciendo, Israel, para que lo escuches tu iglesia. Se lo digo a Israel para que lo oigamos nosotros. Porque dice que Israel, hermano, el pueblo de Israel, habla de él, Dios. Y dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, hermano amado, va a venir o viene para la iglesia, y ya está pasando, un espíritu de rebelión. Entonces Dios quiere quitar, Dios quiere extirpar totalmente la rebelión, hermano. Entonces tenemos que examinarnos en esta mañana. Es decir, ¿habrá algo de rebelión en mi vida? Porque Dios no quiere que tengamos rebelión. Dios no quiere que seamos rebeldes. Dios no quiere que seamos desobedientes. Dios no quiere que seamos obstinados.
Fíjese que el Señor viene como cordero, y me llama mucho la atención que el Señor se va a casar no como Rey de Reyes, no como Señor de Señores, no como, Él tiene muchos títulos, no como Padre Eterno, no como Príncipe de Paz, no como hermano León de Judá, hermano, Él se va a casar como cordero. Dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas de Él. Cordero. Entonces, si Él se va a casar como cordero, ¿sabe con quién se va a casar? Con una cordera. Y sabe, esa es la iglesia, hermano. La iglesia está representando una cordera. ¿Y cómo son los corderos? El cordero se caracteriza no por ser un animalito obstinado, no por ser un animalito rebelde. No es como un cochinito, ¿va? Que pues por más que uno lo quiera tener limpio, pues él se va a la sociedad. No es como una cabrita, que hermano, ustedes ven que hasta hay un dicho, la cabra siempre tira para el monte, ¿va? Entonces hasta ese dicho tenemos, ¿va? Es como una cabra, siempre tira para el monte. Entonces, hermano, usted ve que hay animalitos que son caracterizados por su rebeldía, por su obstinación. Son obstinados, son rebeldes por naturaleza. Pero no así el cordero. El cordero es un animalito que su característica principal es la docilidad. Es que son animalitos mansos, son animalitos, hermanos, dóciles. Entonces, lo que debe caracterizar a la iglesia espiritualmente como cordero es que, hermano, la iglesia debe ser dócil. La iglesia debe ser mansa, la iglesia es humilde, la iglesia es obediente, la iglesia tiene, hermano, esa naturaleza, hermano, de sujeción, esa naturaleza de obediencia, no se rebela, no toma una actitud rebelde, no dice, ¿y yo por qué tengo que hacerle caso a él? ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que tú me dices? ¿Y yo por qué tengo que hacer lo que tú quieres? Hermano, a veces hay gente que toma esa actitud, pero esa actitud es satánica. Esa actitud, hermano, viene del enemigo. Dios quiere que usted tenga una actitud de sumisión, de sujeción, hermano, de humildad, hermano, de mansedumbre, de obediencia, hermano amado. Claro, ¿verdad? Nosotros tenemos que ver también la diferencia entre sujeción y obediencia. Hay una diferencia. Obediencia tiene que ver con acciones y la obediencia es relativa. Obediencia absoluta solo a Dios. ¿Cuántos dicen amén? La obediencia absoluta solo a Dios. Obediencia relativa a los hombres, en lo que ellos nos manden a hacer cosas que agraden a Dios, amén. Pero cuando un hombre nos mande a hacer algo que no agrada a Dios, ahí no podemos obedecer. Ahí tenemos que aplicar el principio que aplicaron los apóstoles. Aquí es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Dale una ofrenda de palmas al Señor, amén. Amén, hermano, amén, amén. Entonces, hermano amado, mire, tenemos que saber esto. La obediencia, como dijimos, es relativa. Obediencia absoluta a Dios. Obediencia relativa a los hombres. En lo que nos manden. Por ejemplo, usted tiene autoridades. Aquí hay autoridades. Todos tenemos autoridad. Vamos a decir que de repente el gobierno nos diga, ¿saben qué? Queda prohibido la Biblia. Queda prohibido predicar la palabra. Queda prohibido la iglesia. Ahí tendríamos que aplicar el principio que establecieron los apóstoles. Nos es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y nos atenemos a las consecuencias. ¿Cuántos dicen amén, hermano? O sea, ellos, hermano amado, mire, mire, los ancianos, sus autoridades, los intimaron a que no predicasen la palabra, a que no anunciasen el evangelio. Y hermano amado, pero fíjese que aunque ellos dijeron, no, aquí no los vamos a obedecer. O sea, ustedes nos pueden decir que no prediquemos, ustedes nos pueden decir que no oremos, pero nosotros vamos a seguir orando porque eso es algo que Dios nos está ordenando. Y si Dios nos está ordenando, vamos a hacerlo. Y si ustedes dicen que no, bueno, pues si quieren que vayamos a la cárcel, pues vamos a la cárcel. Si nos quieren matar, pues vamos. Pero vamos a obedecer a Dios. Entonces, ahí estamos entendiendo que la obediencia es absoluta para Dios, obediencia relativa a los hombres. Pero la sumisión, que es lo contrario a la rebeldía, debe ser absoluta. Eso sí, hermano, es para todos. Usted nunca debe ser rebelde. Nunca. Ni para Dios, ni para los hombres. Dios no tolera la rebeldía, hermano. Entonces, todos los pecados de rebelión, la mayor parte fueron castigados con muerte. Los que se rebelaron, Dios los castigó con muerte. Entonces, hermano amado, veamos, por eso dice la Biblia, hermano, que el pueblo de Israel fue un pueblo rebelde. Y por eso es que Dios tuvo que depurar a ese pueblo. Y ve que aunque salieron 600,000, solo entraron 2 personas. ¿Por qué? Porque era un pueblo rebelde, hermano. Dice ahí la palabra, ahí, vaya conmigo ahí al libro de Gloria a Dios.
Vamos ahí a 1 Pedro 1:2. Mire cómo dice la Biblia. Perdón, vaya antes de ir a Pedro. Vamos a Oseas capítulo número 11, versículo 7. Dice: entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llaman Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Entonces dice que la rebelión estaba adherida, estaba pegada al pueblo. Entonces, hermano amado, por eso le digo, viene un ataque, vienen espíritu de rebelión que quiere contaminar tu corazón. Entonces no podemos permitir la rebelión en nuestra vida. Sabe que por eso hay dos números muy importantes que nosotros tenemos que entender. El 12, ¿sabe qué significa el 12? Gobierno de Dios. El 12 en la Biblia representa el gobierno de Dios. Pero hay un número que Dios no quiere que la iglesia tenga, que es el 13. El 13 significa rebelión. Entonces Dios quiere eliminar todos los 13. Todo lo que tenga que ver con el 13 en la iglesia, hermano, se tiene que quitar. Porque el 13 significa rebelión. Entonces, hermano, Dios no quiere que haya rebelión en nosotros. Entonces, pero sin embargo dice que el pueblo de Israel se adherió, se pegó a la rebelión. Entonces, hermano amado, Dios nos ha llamado para obedecer. Vaya conmigo, por favor, ahí a 1 Pedro 1:2. Dice: elegidos según la presencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer. Entonces, Dios nos llamó para obedecer. Dios no te puso para ser rebelde. Dios no te puso para rebelarte. Dios te puso para obedecer, para obediencia, para obediencia. Dice la palabra, hermano amado, que Dios le dijo a Saúl a través del profeta Samuel: se complace Jehová tanto en los holocaustos o en las víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, mire, aquí nos dice que para obedecer usted tiene que primero prestar atención. No podremos obedecer aquello que no atendemos. Para poder obedecer, usted lo primero que tiene que hacer es tener atención a lo que Dios dice. Dice que para Dios es mejor prestar atención. Por eso, hermano amado, mire, yo lo quiero llamar, hermano. Mire, cuando Dios nos habla, usted tiene que poner toda su atención. Ahí es el momento de que usted se tiene que olvidar de todo y usted tiene que decir: yo voy a estar atento a lo que Dios me dice. Porque para Dios el prestar atención es mejor que cualquier otra cosa. Hermano, que usted esté atento. ¿Qué es lo que Dios me quiere mandar? ¿Qué es lo que Dios me quiere decir? ¿Qué es lo que Dios me quiere ordenar? Hay que estar atento a cada palabra de Dios. No minimizar, no, hermano amado, no distraernos en lo que Dios nos quiere decir. ¿Por qué? Porque mire, esto le pasó a Adán. Adán, Dios le dijo: mira, de todo árbol del huerto vas a poder comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no vas a comer, porque el día que tú comas, infaliblemente, mire la palabra que Dios usó, infaliblemente vas a morir. Y entonces, hermano amado, como que Adán no le puso mucha atención a esa palabra. Como que Adán, hermano amado, no le prestó la especial atención a esa palabra, infaliblemente. Y cuando él le tocó enseñar a Eva, hermano amado, como que se le enseñó de una manera rebajada, porque no le enfatizó lo que Dios le dijo. Entonces Eva, cuando viene la serpiente y le dice: con que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún árbol. Y dijo: no, de todos los árboles del huerto podemos comer, pero del árbol del conocimiento del bien y el mal, de ese no comeremos ni le tocaremos. Dios no dijo eso. Dios dijo que no podían comerlo, no dijo que no podían tocarlo. Fíjese que ahí la mujer le añadió a las palabras de Dios. Y la Biblia dice que no le añadamos a las palabras de Dios. La mujer ahí cometió un error, le añadió a las palabras. Y luego dijo: no le tocaremos para que no muramos. Dios no dijo que iban a morir. Dios dijo: infaliblemente vas a morir. Es decir, la mujer redujo a una posibilidad lo que Dios dijo que era una seguridad. Entonces, hermano, por eso hay que prestar atención a cada palabra que Dios dice. Y vuelvo a la carga. Mire, ¿se acuerda usted cuando Dios le habló a Noé? Y le dijo: vas a entrar al arca. Y mira cómo vas a entrar. Fíjate bien cómo vas a entrar. Vas a entrar tú. Vas a entrar tus hijos, tu mujer y las esposas de tus hijos. Así vas a entrar. Entonces ellos entraron como Dios les dijo. Y cuando ya iban a salir, que ya se había acabado el diluvio, y Dios se acordó de Noé, y bajaron las aguas, entonces Dios le volvió a hablar a Noé. Y le dijo: ahora escucha bien cómo vas a salir. Vas a salir tú, tu mujer, tus hijos y las esposas de tus hijos. Entonces Noé puso mucha atención en la entrada, pero como que estaba distraído en la orden de la salida. Y no salió como Dios le dijo, hermano.
no salió como Dios le dijo que saliera. ¿Y sabe qué trajo eso? La contaminación de sus hijos. Entonces, por eso hay que prestar atención. Génesis es un libro que nos enseña la importancia de prestar atención a cada palabra que Dios dice. Tenemos que prestar atención. Cuando Dios te hable en profecía, cuando Dios te hable a través de la palabra, presta atención a lo que Dios dice. Por eso dice, cuando vengas a la casa de Dios, acércate más. ¿Para qué? Para escuchar, para oír, porque usted necesita oír bien, usted necesita prestar atención, porque si usted no presta atención no va a poder obedecer, porque usted no va a poder obedecer lo que no atiende. Entonces primero tenemos que atender lo que Dios nos dice, tenemos que atender la palabra de Dios y prestarle atención. Señor, tú me estás mandando esto, yo lo voy a hacer, y usted va, pero ya atendió las palabras de Dios. Entonces es bien importante, hermano, obedecer. Dice que Dios nos llamó, Dios nos escogió para obediencia. Y cuando obedecemos, hermano, dice 1 Pedro, mire lo que dice la palabra ahí, 1 Pedro, cuando usted obedece, entonces ocurre algo tremendo. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia. Entonces cuando usted obedece, viene entonces una purificación. El Señor lo empieza a limpiar. La obediencia nos limpia, la obediencia nos purifica. Ahora, algo bien importante, la pregunta del $1,000,000, ¿cómo le hago para obedecer? Porque mire, usted humanamente no puede obedecer. Usted humanamente, hermano, si nos vamos por la parte de la carne, nuestra carne siempre va a tender a la rebeldía. Nuestra carne siempre va a tender a lo malo. Entonces, hermano amado, ¿cómo le hacemos para obedecer? Necesitamos ayuda. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Cuántos necesitan ayuda para obedecer? Necesitamos ayuda para obedecer. Yo necesito que Dios me ayude a obedecer. Ahora, la ayuda para obedecer está en Hebreos. Mire lo que dice Hebreos. Yo quiero ir cerrando. Dice la palabra, Hebreos capítulo número 13, versículo 21. Dice, vaya conmigo a esa cita. Déjeme, vamos a buscarla. Hebreos 13, 21. Hebreos 13, 21. ¿Ya está conmigo ahí? Mire lo que dice la Biblia. El Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra, para que hagáis su voluntad. Y mire, esta frase a mí me gusta mucho. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que hace en nosotros lo que es agradable delante de Él? Cristo. Entonces, pero para que Cristo haga en nosotros lo que es agradable delante de Él, usted tiene que llenarse de Cristo. Entonces, nuestra ayuda, nuestro auxilio para obedecer, hermano, es que usted se llene del obediente. ¿Y quién es el obediente? Cristo. Usted no puede obedecer. Yo soy desobediente, hermano. Yo soy rebelde. Yo soy, hermano amado, obstinado. Yo soy terco. Tengo todos los defectos del mundo. Pero sin embargo, hermano amado, yo me tengo que llenar del obediente, del justo, del santo, del perfecto. Y cuando yo me lleno de Él y Él crece en mí y Él aumenta en mí, entonces a través de Él yo puedo obedecer. Dios no me pide a mí que yo obedezca. Dios pide que me llene de Cristo para que sea Cristo que obedezca a través de mí. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Amén, hermano amado. Esa es la única salida, porque mire, usted no va a poder obedecer por sí mismo. Usted no va a poder obedecer por su propia fuerza. Usted no va a poder obedecer, hermano amado, por su propia capacidad. No vamos a poder obedecer, hermano. Tenemos que reconocer que estamos totalmente incapacitados para obedecer. Es más, yo le digo, hermano amado, nuestra naturaleza por esencia es rebelde. Nuestra naturaleza por esencia es, hermano, desobediente. Nuestra naturaleza por esencia, hermano, se va a desviar. Pero sin embargo, por eso el Señor nos ha dado a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y dice en la Biblia que Cristo es vuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Cristo es vuestra vida. Cristo es vuestra naturaleza. Cristo es vuestra victoria. ¿Cuántos dicen? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Cristo es tu vida, hermano. Cristo es tu vida. Vívelo. Vívelo, vive a Cristo, hermano. Por eso dijo Pablo, para mí el vivir es Cristo. Mire, él no dijo para mí la salvación es Cristo. Él no dijo para mí la paz es Cristo. Él no dijo para mí mi sanidad es Cristo. Él dijo para mí el vivir. Mi vida es Cristo. Entonces, hermano amado, cuando Cristo es tu vivir, usted va a poder obedecer. Usted va a poder obedecer. Menos no.
Necesitamos llenarnos de Cristo. Por eso venimos aquí a la iglesia, por eso cantamos, por eso oramos, por eso buscamos su rostro, por eso nos posteamos, por eso, hermano, nos arrodillamos, por eso suplicamos, le decimos: Señor, lléname, lléname. Cantamos hace un ratito el canto: lléname, Señor, lléname de tu presencia, lléname. Entonces necesitamos, hermano, con esa intensidad, con esa, como dice la Biblia, que este género no sale sino orando intensamente. Es decir, las cosas, hermano, carnales, hermano, las cosas del mundo, las cosas malas, hermano, empiezan a menguar cuando usted empieza a orar con intensidad. Cuando usted ora intensamente y: Señor, lléname. Yo necesito, Señor, tu presencia. Yo necesito más de ti, porque solo a través de ti yo voy a poder obedecer. Solo a través de ti yo voy a poder menguar y extirpar esta naturaleza rebelde, y voy a establecerse en mí tu obediencia perfecta. Entonces, hermano amado, necesitamos llenarnos del Señor. Entonces, hermano amado, va a levantarse una puerta del infierno que se llama rebelión, rebeldía. ¿Cómo vamos a vencerla? A través de la obediencia. ¿Y cómo vamos a poder obedecer? Llenándonos del obediente, llenándonos del justo, llenándonos de aquel que guarda los mandamientos de Dios. Y el único que guardó los mandamientos de Dios es Cristo Jesús. El único que agradó al Padre. Por eso hay una sola cosa que agrada al Padre en todo el universo. ¿Sabe quién es esa cosa? ¿Sabe quién es esa persona? Cristo. Cristo. Cristo es lo único que agrada a Dios. Si usted quiere agradar a Dios, llévele a Cristo. Vaya lleno de Cristo. Y usted va a agradar a Dios. Usted va a agradar al Padre. ¿Por qué? Porque la única cosa que agrada al Padre es Cristo. Si Él huele a Cristo en usted, te va a bendecir. Si Él palpa a Cristo en usted, te va a bendecir. Eso es la figura de Isaac bendiciendo a Jacob. ¿Por qué bendijo Isaac a Jacob? Mire, Isaac ya no podía ver. Su visión se había menguado por causa de la edad. Eso tiene una aplicación. La aplicación es esta, de que, permítame por favor esta expresión: el Padre está ciego de amor por nosotros. O sea, el Padre nos ama con ojos cerrados. Nos ama, hermano, te ama. O sea, el Padre no mira tus defectos. El Padre no mira lo malo que eres, o lo malo que soy yo, o lo desobediente que soy. El Padre me ama. Por eso cantamos también un canto que dice: porque Él me ama. Él me ama. Entonces usted tiene que saber que Dios lo ama. Dios lo ama. Entonces, hermano amado, mire, pero dice que Jacob llegó, aunque era, ¿qué significa Jacob? ¿Se acuerda qué significa Jacob? Engañador, embaucador, tramposo, mentiroso, ventajoso. Todos los osos, va. Todos los osos malos. Entonces, así era Jacob. Jacob, mire, se parece poquito a nosotros, ¿verdad? Un poquito. Entonces, hermano amado, se parece a nosotros. Entonces, mire, ahí estaba el mentiroso, ahí estaba el ventajoso, ahí estaba el tramposo, ahí estaba el embaucador, ahí estaba, hermano, el usurpador, ahí estaba el engañador, hermano, ahí estaba esa persona estafadora. Entonces, hermano, pero llega, Rebeca, tipo el espíritu, dice: mira, yo te voy a decir cómo vas a agradar a tu padre. Ponte las pieles del cabrito, ponte las pieles en tu cuello y pon las pieles en tus manos. Cubre tus obras y cubre tu voluntad, porque el cuello significa voluntad y las manos significa, hermano amado, acción, obras. Entonces el Señor dice: cubre tus obras y cubre tu voluntad con Cristo. Llena tu voluntad de Cristo y llena tus obras de Cristo. Y ve y preséntate ante el Padre. Y el Padre, cuando oyó que entró y le habló, dijo: a ver, acércate, déjame, te voy a oler. Te voy a oler. Y dice que olió Isaac a Jacob, y olió, hermano, aquel vestido nuevo que también representa a Cristo, y olió las pieles del cabrito y dijo: mira el olor de mi hijo, como un campo que Jehová ha bendecido. Y lo bendijo, hermano, lo palpó, pero no tocó al engañador. ¿Tocó a quién? Al cabrito. Tocó a Cristo, al Cristo que nos cubre. Entonces, llenémonos de Cristo. Hermano, el Señor quiere quitar toda rebelión. Si hay rebelión, quítela. Hoy renuncie. Vamos a ponernos de pie y vamos en esta hora a orar. El tiempo ya se nos fue. Tenía como unas 6, 7 puertas, hermano. Solo alcancé a hablar de una. Pero
Ahí donde estábamos a doblar nuestras rodillas delante del Señor.